Bienvenidos al curso de Comunicación 2. Hoy vamos a desarrollar el tema 3. Pondremos énfasis en 3 ideas que vamos a desarrollar. La primera va a ser el énfasis, luego el contacto visual y luego los ademanes. A ver, ¿qué recordamos de todo lo que hemos dicho en los temas anteriores? Hemos hablado sobre las características del discurso académico, en el cual teníamos que hacer algunos ejercicios para vocalizar mejor. Habíamos hablado algo de cómo funcionaba el aparato fonador también, y cuán importante es el sonido para que pueda llegar audible a cada uno de los oyentes. Ahora vamos a ver en qué consiste el énfasis. En el énfasis lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la voz, vocalizar para que las palabras, las expresiones puedan ser claras, de tal manera que los oyentes puedan captar fácilmente cada una de las ideas comunicadas. ¿Qué más? ¿Por qué es importante poner énfasis en las palabras? Porque ayuda al orador a retener la atención del auditorio, además de convencerlo y motivarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas personas hablar en público, pero que no podían vocalizar? Entonces, ¿qué ocurría? Ocurre de que el auditorio pierde la concentración porque las palabras no son comprensibles, ¿sí? ¿Por qué no son comprensibles? Porque al momento de vocalizar, la boca de pronto está muy cerrada y el sonido no va a ser audible. En cambio, cuando utilizamos la boca de manera amplia para de pronto mejorar el sonido, ¿sí?, abrimos la boca y el sonido va a salir más audible. Entonces el énfasis consiste en esto. ¿Qué más? Hay un consejo que se dice sobre esto, que cuando nosotros estamos frente a un público o nos estamos dirigiendo a alguna persona, nos dice que al momento de hablar o leer en voz alta, no solo es importante pronunciar cada vocablo con propiedad, sino también hay que recalcar las palabras y expresiones claves. Ocurre que en cualquier discurso hay algunas palabras que tienen mayor preponderancia o son más importantes que otras. Entonces, aquí habría que poner también mayor énfasis, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? De tal manera que al momento de transmitir las ideas se pueda entender con claridad. ¿Qué quiere decir recalcar las palabras y las expresiones claves? Quiere decir que podemos entonarla con mayor sonido, ¿sí?, o podemos repetirla una y otra vez para que pueda entenderse lo que estamos tratando de decir. ¿Qué más? Hay algunas formas de dar énfasis a cada una de las expresiones que vamos a decir al momento de expresarnos en público. Primero, la elevación del volumen. ¿Por qué el volumen es importante? Primero tenemos que identificar a qué volumen nosotros estamos hablando. ¿Cómo nos damos cuenta? Si usted percibe en el público que hay personas que nos están mirando de una manera como que nos da la idea de que no nos están escuchando, bueno, tenemos que elevar la voz. ¿Me parece? ¿Qué más? Hay que emitir en cada una de las palabras una mayor carga afectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la elevación de la voz o del volumen no es tan importante como la carga afectiva. ¿Cuán importante hace la carga afectiva para que esas palabras, ese mensaje que vamos a decir, pueda llegar al sentimiento de cada uno de los oyentes? ¿Qué más? Nos piden que nosotros hagamos en un ritmo más lento, dice. ¿Cuál es la diferencia entre hablar lento, ¿sí?, y hablar rápido? Cuando el orador está hablando de manera rápida, hay muchas de las palabras que nosotros quisiéramos poner énfasis, no va a ser percibida de una manera tan comprensible como cuando uno lo hace de manera lenta o a un ritmo lento, ¿no? La introducción de una pausa antes o después de una afirmación. Dice. Si nosotros queremos plantear una idea principal, ¿sí?, o una afirmación, es necesario hacer una pausa para marcar una diferencia entre lo que ya se ha dicho y lo que se va a decir.
esa pausa va a hacer de que el mismo auditorio o las personas que nos están escuchando puedan tomar mayor atención, ¿sí? Y estar expectantes a lo que va a venir o lo que se va a decir. Eso es muy importante al momento de hacer algunas pausas. ¿Qué más? Los ademanes y las expresiones faciales. También podemos dar énfasis utilizando los ademanes. ¿Y cuáles son? Podríamos mover las manos, ¿sí? Para poder aclarar mejor algo que se va a decir, ¿sí? Y las expresiones faciales. Cuando queremos expresar momentos emotivos como de tristeza, yo no voy a estar contento. Tengo que poner un rostro de tristeza, ¿no? Y si quiero expresar algunos momentos de alegría, también tendré que mostrar mi rostro de manera alegre, sonriente, ¿sí? O de asombro, ¿sí? Otra manera de poner énfasis sería con respecto al idioma, ¿no? En algunos idiomas se suele subir el tono o bajar de acuerdo a lo que se está diciendo, y ocurre también en nuestro idioma, ¿no? De acuerdo a la intencionalidad o a lo que se quiere decir, también no necesariamente voy a utilizar las expresiones faciales, sino también puedo bajar el tono, ¿no? Si es de tristeza o de melancolía, bajaré el tono, y si es de alegría, elevaré el tono de voz, o de serenidad. Ahora vamos a ver algunos puntos que debemos tener en cuenta al momento de destacar lo que se va a decir en el discurso. Bueno, las palabras que deben resaltarse están condicionadas no solo por el resto de la oración, sino también por el contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos expresando algo, ¿sí?, lo necesario o lo más importante, creo, es que toda información que hagamos debe estar contextualizada. No olvidemos algo importante que habíamos dicho en la primera unidad al referirnos a las características del texto. Recuerden que el discurso oral es también un texto. Entonces, ¿cuáles son las tres características del texto? Coherencia, cohesión y adecuación. La adecuación es importante porque utilizamos cualquier información siempre en torno a un grupo de personas, al grupo donde se interactúa. Entonces aquí, las palabras que vamos a resaltar, eso es lo que nos está diciendo, tienen que estar contextualizadas, ¿no? Tienen que estar acorde a la cultura, a la forma de pensar de las personas quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Qué más? El énfasis también podemos utilizar para indicar el inicio o la conclusión de una idea o de un punto principal, así como cualquier cambio en el razonamiento. Cualquier discurso académico que se haga siempre va a tener una idea principal, la cual se va a argumentar o se va a sostener. Por eso que los discursos en la mayoría tienen la característica de un texto argumentativo. Y los textos argumentativos tienen una tesis, ¿sí?, o una afirmación que se va a sustentar. Ahora, la afirmación, ¿en qué momento se expresa la afirmación? Si vemos en un escrito, la afirmación va a estar en la introducción, ¿sí? Y luego esa afirmación va a tener que ser respaldada o sustentada con argumentos, ¿no? Pueden haber argumentos de ejemplo, de hecho, de razón o de autor, ¿verdad? Entonces, todos estos argumentos que respaldan la idea principal que se pone al inicio, al momento de destacar o de poner énfasis en lo que vamos a decir al momento del discurso oral, ¿sí?, también podemos utilizarlo a manera de conclusión. ¿Con qué intención? Para recalcar lo que hemos ido mencionando o sustentando durante todo el momento, el tiempo en que nos ha tocado dar el discurso. ¿Qué más? También sirve al orador para manifestar su sentir sobre un determinado asunto. Eso
quiere decir que el énfasis es muy útil para poder recalcar lo que estoy tratando de decir. No nos olvidemos que el discurso académico tiene la intención de convencer. Aparte de informar, tiene la intención de tomar una postura, ¿no? Puede estar a favor o en contra de lo que yo estoy diciendo. Obviamente en este caso tendrá la intención de que podamos decir todo a favor del orador. ¿Qué más? También se puede emplear, ¿sí?, para subrayar algunos puntos principales de un discurso, ¿no? Si nosotros queremos recalcar la idea o algunas ideas que van apareciendo a lo largo del discurso, podemos podemos resaltarlas repitiendo las ideas que queremos decir, ¿no? O también se puede mencionar mientras vamos presentando cada uno de los argumentos, de las razones, ¿sí? Nos iremos tomando un tiempito para poder resaltar nuevamente la idea o la afirmación que queremos que quede grabada en el auditorio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto, el énfasis? Primero, hay que determinar al momento de construir nuestro discurso cuáles son las palabras o los grupos de palabras clave de las oraciones. Es así, tenemos que destacar antes de poder empezar a dar el discurso, ¿sí? Sobre todo, como decimos, hay que tener en cuenta siempre el contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestro esquema, como habíamos mencionado en los temas anteriores, tenemos el esquema del discurso, ahí, al momento de plantear las ideas, tendremos que resaltar o elegir o escoger las palabras o las ideas que van a ser las que van a regir la parte más resaltante, la parte más importante de nuestro discurso. ¿Para qué empleamos el énfasis? Utilizamos el énfasis para indicar dónde se pasa de una idea a otra. Ahí vamos a elevar la voz y también para manifestar, ¿sí?, nuestro sentir sobre lo que se está diciendo. Ahí también vamos a poner el énfasis. Veamos entonces la otra manera o el otro elemento que nos ayuda para efectos del discurso académico, el contacto visual. Dicen muchas personas que si dicen la verdad es cuando te miran al ojo, dicen, ¿no? O alguien te pregunta, ¿no? ¿Estás diciendo la verdad, sí o no? Y usted le dice sí, entonces mírame a los ojos, te dicen. Entonces, vamos a ver esta parte que está referida a esto del contacto visual. ¿Por qué es importante la mirada, ¿no? Algunos tienen una mirada esquiva, ¿no? Y uno puede inferir rápidamente que está escondiendo algo, ¿no? O algunos tienen una mirada que es a los costados, ¿no? Y dan a entender de que están dudando, ¿no?, cuando hacen alguna pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué indica en el discurso académico el contacto visual? ¿Es importante el contacto visual en el discurso académico? ¿Sí? Bueno, aquí, hablando del contacto visual, dice que implica mirar unos instantes a los ojos de quienes les están escuchando. Ver personas, no simplemente un grupo. Ocurre que algunos, cuando se están refiriendo o se están dirigiendo a las personas, ¿qué hacen? No miran al público, ¿sí? No miran al público, sino empiezan a mirar algo que está muy elevado, ¿no? Y están mirando ahí, ¿no? Como que están concentrados en lo que están diciendo, pero se olvidan de las personas que le están oyendo. ¿Ustedes creen que puede ese público, ¿sí?, estar atento a ese orador que está mirando solo al techo? ¿Será posible eso? El problema es que todo el público se va a dar cuenta de que esa persona está tratando de recordar lo que está diciendo o las ideas que ha memorizado y, bueno, ya no va a salir natural, ¿sí? Por eso es importante observar al público,
ver cómo están ellos, qué están haciendo, dirigirse. Una mirada hace mucho, ¿no? Entonces ahí indirectamente estamos entrando en contacto con cada uno de los presentes. En muchas culturas se considera el contacto visual una señal de interés en el interlocutor, así como una prueba de que se está convencido de lo que se dice, ¿sí? En nuestro contexto ocurre lo mismo. El contacto visual, cuando nos miramos frente a frente o cuando el orador nos mira a nosotros, ¿cómo nos sentimos, no? Nos sentimos como que estamos involucrados en lo que nos está diciendo, ¿no? Hasta podemos captar la atención de la persona si les estamos mirando, ¿no? Imagínense que alguien puede estar haciendo otras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que si el orador se dirige a la persona que está mirando otros lugares y si el que está dando el discurso lo observa, en el momento va a tener que concentrarse en lo que está diciendo, ¿no? ¿Cuán importante es el contacto visual? ¿Qué más podemos decir de esto? Los ojos, dice que comunican actitudes, comunican sentimientos. Puede indicar también sorpresa o temor. Puede transmitir compasión o amor. O a veces revelar incertidumbre o dolor. También puede comunicar ira. A ver, de todas las miradas que uno puede observar, ¿qué puede deducir usted? Si estamos en contacto con muchas personas, nos vamos a dar cuenta cuando una persona está molesta, ¿sí? O cuando está alegre, no necesariamente por el aspecto facial del rostro, sino también por la mirada, ¿no? Entonces, los ojos comunican muchas actitudes también. Entonces, habría que considerar la mirada para efectos del contacto visual en el discurso académico. ¿Qué debemos hacer al pronunciar un discurso? Durante el discurso, ¿sí?, hay que mirar al auditorio. Siempre mirar al auditorio. No solo a un sector del auditorio, sino a todo el auditorio, a todas las personas que nos están observando. En algún momento, como le decía, el hecho de que el orador esté centrado o fijo solo en una parte del auditorio, ¿qué está diciendo? De hecho, es que está diciendo que el resto no les importa, ¿no? De pronto ahí está su pareja o algo muy importante para él, entonces está concentrado solo en eso y como que estuviera dirigiéndose todo un discurso solo para esa persona, ¿no? Y los otros se van a sentir obviados y automáticamente van a perder el interés también. Procure dirigir la mirada a los asistentes por separado. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ir dirigiéndonos de manera personalizada a cada uno, ¿no? Uno por uno, ¿sí?, según la cantidad de personas que estén escuchándonos, ¿no? Otro, mirar con respeto a los ojos de algún asistente. Y de paso hay que decirle una oración completa. Podemos dirigirnos de esa manera, ¿no? Podemos dirigirnos todo utilizando una idea o una expresión, de pronto haciendo referencia al género incluso, obviamente con respeto, sin llegar a la afectación, y vamos a hacer que nuestro discurso está siendo de alguna manera personalizado. Y luego de hacer estas miradas que son personalizadas, que incluyen algunas frases completas, también podemos pasar a otra persona y dirigirse con una o dos oraciones también, para que así sea comprensible y se entienda, y así podemos ir variando mientras estamos conversando o dialogando dirigiéndonos a través del discurso a nuestro público, ¿no? Otro detalle, no hay que quedarnos mirando tanto tiempo a alguien que lo haga sentir incómodo, ¿no? Ni se concentre solo en uno o cuanto de los presentes, ¿no? Entonces, cuando estamos solo mirando a una persona, como ya habíamos dicho, ¿sí?, hasta la persona puede sentirse molesta por mirarlo tanto, ¿no? ¿Sí? Hasta va a pensar mal de pronto la persona a quien se está dirigiendo, ¿no?
Entonces, se recomienda que las miradas sean momentáneas, no sean por mucho tiempo, ¿no? Otro, hay que seguir moviendo la vista por el auditorio, ¿no? Vamos dirigiéndonos por varios sectores del auditorio, ¿no? Pero cada vez que se dirija a una persona, hay que hablar de verdad con ella y observe su reacción antes de pasar a otro. Entonces, si nos estamos dirigiendo a alguien, nos vamos a dar cuenta de que esa persona hasta puede asentir con la cabeza, ¿sí?, como que está entendiendo lo que estamos manifestando, ¿verdad? Vamos con la última parte, que son los ademanes. ¿Qué son los ademanes? En algún momento, de hecho, que hemos escuchado esto, y si no, lo usamos con frecuencia en todas nuestras actividades. Los ademanes. ¿Qué son? Son los movimientos de las manos, del hombro o del cuerpo entero, con la intención de expresar algunas ideas, ¿sí?, o algún estado de ánimo, o algunas actitudes, ¿no? Este es un ademán, ¿sí?, que indica ven, ¿no? O si hago esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa esto? En algún momento ustedes han tenido que hacerlo, ¿no? Como que no les importa nada, ¿no? ¿Qué ademanes más hacen? ¿Sí? En el discurso también utilizamos muchos ademanes para poder completar lo que estamos tratando de decir. Imagínense que en un auditorio usted se sienta como un robot, le amarramos todas las manos y empieza a hablar, ¿no? Sería aburrido, ¿no? Todo el mundo se dormiría, ¿no? Entonces los ademanes van a completar, ¿sí?, las ideas que estamos tratando de decir. ¿Por qué son importantes los ademanes? Porque van a aportar énfasis visual y emocional a las palabras. ¿Sí? ¿Qué más? Pueden intensificar los sentimientos del orador y en consecuencia dar vida a su voz. ¿Sí? Entonces, el movimiento de las manos, el cuerpo, de pronto el cuello, cuando queremos o desplazarnos, ¿sí?, va a ayudar a completar lo que estamos tratando de decir y también va a darle mayor afecto a lo que estamos diciendo. ¿Qué más? Las ideas y los sentimientos no solo se comunican con la voz, también ayudan a esto los gestos, ¿no? Quizá en muchas ocasiones los gestos son los que van a dar más información incluso que la misma voz, ¿sí? Y si no los utilizamos bien, puede ocurrir que se puede transmitir la idea de una manera equivocada, ¿sí? Por eso es necesario coordinar de manera armónica cada una de estos ademanes con las ideas que estamos tratando de decir. Por eso dice, si se combinan armoniosamente con las palabras, la exposición resulta mucho más eficaz. Cuando se centre en este aspecto de la oratoria, no se conforme con hacer solo uno o dos ademanes. ¿Qué opina de este consejo? Si estamos involucrados en el discurso oral y solo hacemos un movimiento resulta monótono, hasta aburrido, y puede perderse toda la intencionalidad del discurso. ¿Qué más? Hay que gesticular, dice, con naturalidad a lo largo de toda la intervención. Que lo que vamos a hacer, los ademanes que vamos a hacer, no parezcan artificiales, sino que nazcan como fruto de lo que usted está sintiendo y como que usted está emocionado al momento de transmitir esas ideas, y de esa manera se va a entender mejor. Si le cuesta trabajo, quizá le resulte práctico, dice, buscar palabras que indiquen dirección, distancia, tamaño, ubicación, posiciones relativas, ¿no? Ocurre que algunos de los ademanes van a tratar de expresar esto que ya estamos mencionando, ¿no? Y para ello necesariamente tendremos que practicar. Bien, ¿qué más con los ademanes? En muchos casos dice que basta
¿sí?, con que se enfrasque en su exposición. O sea, que estemos muy concentrados en lo que vamos a decir, sin preocuparse por la impresión que cause y que hable y actúe como lo hace en la vida diaria. Cuando uno está relajado, los ademanes salen de forma natural. ¿Qué les parece esa última parte? Entonces, cuando el discurso es con naturalidad, de hecho es que vamos a estar relajados. Si nosotros dominamos el tema, también nos va a ayudar bastante eso, ¿no? Entonces, los ademanes no van a ser artificiales, ¿no? Nos van a salir de una manera que va a complementar lo que queremos decir. Bueno, los ademanes enfáticos expresan sentimientos y convicciones. ¿Para qué sirven estos ademanes enfáticos? Para subrayar y reforzar las ideas. Otro, son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a facilitar, ¿sí?, los movimientos inconscientes habituales, ¿no? Y esas son las que queremos que se expresen con naturalidad, ¿no? En el mismo gesto repetido, una y otra vez, posiblemente distraiga al auditorio. Bueno, aquí tendríamos que estudiar nuestros movimientos, que los hacemos de manera inconsciente y repetitiva. Tendríamos que estudiarla para que no se vea frente al público de manera monótona y pueda distraer, ¿verdad? ¿Qué debemos considerar en todo esto que hemos ido mencionando? Los ademanes y las expresiones faciales, ¿sí?, son los que surgen con naturalidad. ¿Listo? Otro punto, hay que fijarnos en cómo se gesticulan o cómo gesticulan otras personas, ¿no? Es bueno ver, ¿no?, a otras personas cómo se están expresando en público y ver qué ademanes están haciendo y tomamos las mejores o las que nosotros podemos emplearla en lo que vamos a decir al momento de expresar nuestro discurso, ¿no? Otro, hay que aprender muy bien el contenido de nuestra exposición, ¿no? Hay que sentirlo, hay que visualizarlo y luego hay que utilizar una buena voz, las manos y el rostro para expresar. Entonces, con esto terminaríamos con estas 3 herramientas que nos puede servir para efectos del discurso oral. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.